Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a tres futbolistas que podrían llegar a abandonar el plantel en este mercado de pases. Como ya se sabe, el periodo de transferencias ha comenzado fuerte. Todavía quizás no hubo ningún movimiento para que algún futbolista del actual plantel de River pueda llegar a irse, pero en definitiva será un mercado muy pero muy largo. Hay que tener en cuenta que esto recién va a estar terminando a fines de agosto, que es cuando en definitiva cierra el periodo de fichajes en el fútbol europeo, y recién ahí vamos a poder decir que el actual plantel de River se va a mantener tal como está, obviamente con las incorporaciones que sí o sí necesita el conjunto dirigido por Martín de Michelis. Estamos hablando de que el mercado de pases cierra cuando se acaban los cuartos de final de la Copa Libertadores, mucho más adelante, por lo que River tiene que decidir bien qué futbolistas se van a ir y obviamente también quiénes van a llegar. En este video en particular vamos a hablar de tres jugadores, uno de ellos que tiene muchas chances de salir, otro que su representante manifestó la intención que tendría el futbolista en cuestión de emigrar, y también un tercero que no es tan tenido en cuenta por Martín de Michelis, pero que es seguido de cerca tanto por equipos del fútbol argentino como también por conjuntos del fútbol extranjero. Empecemos. Y vamos a comenzar por el que en principio tendría más posibilidades de irse en este mercado de pases, que es Nicolás de la Cruz. Hace bastante tiempo que el representante del uruguayo le está buscando una transferencia, pero hay que tener en cuenta también que ha tenido bastantes inconvenientes físicos, lo que hizo en principio que no se pudiera dar su traspaso al fútbol extranjero con anterioridad, y también eso provoca que ahora, ya con 26 años, no haya muchos equipos del viejo continente que traten de incorporarlo. Se había hablado hace aproximadamente un mes que el Flamengo de Brasil tenía intenciones de incorporar al jugador en cuestión, pero debido a la clasificación de River a los octavos de final de la Copa Libertadores, esto quedó totalmente descartado. El más grande, salvo que algún equipo que juegue la Libertadores pague el valor de la cláusula de rescisión de alguno de los jugadores, no negocia con otros equipos en principio que estén disputando esta máxima competición internacional, aunque puede llegar a haber alguna que otra excepción, porque de eso voy a estar hablando también de otro jugador más adelante. Pero en el caso de la Cruz, su hipotética salida al Flamengo de Brasil ya no corre, por lo menos en este mercado de pases. Y es que se queda después, a fin de año, la cosa será totalmente distinta. Sin embargo, el hecho de que el futbolista no se vaya a ir a jugar al elenco de Río de Janeiro no descarta que igual pueda llegar a ser transferido. En principio, la idea de River es que ningún jugador se vaya hasta que el equipo pueda coronarse con la liga profesional. Cuando estoy subiendo este video es antes del partido ante Colón y River todavía obviamente no levantó el título. A lo mejor cuando lo están viendo, si es que lo subo un poco más adelante, River ya es campeón, ojalá, pero en definitiva, hasta que River no logre coronarse con el campeonato, o en definitiva hasta la última jornada, si es que lamentablemente esto se sigue estirando, el Millonario no tendría pensado transferir a ningún futbolista. Por el lado de la Cruz, su representante le está buscando ofertas, esto está claro. Se sabe que el jugador ya hace bastante tiempo que tiene intenciones de emigrar, y siempre lo ha tratado de hacer no ahora en los mercados de pases de mitad de año, sino que en los periodos de transferencias de final de temporada acá en Sudamérica. Lo trató de hacer a fines del 2021, pero debido a una trombosis en uno de sus pies no le llegaron ninguna oferta porque estaba claramente lesionado, y a finales del año pasado, luego de su participación en el Mundial de Qatar con la selección de Uruguay, tampoco lamentablemente vino ninguna oferta porque tuvo que realizarse una limpieza en una de sus rodillas que uno creía que a lo mejor le iba a costar más en este semestre, y si bien es cierto que se perdió los primeros cotejos, después pudo seguir jugando con total normalidad hasta ser uno de los futbolistas que hoy por hoy son considerados titulares indiscutibles en la mitad de la cancha del equipo dirigido por Martín de Michelis. En principio, River pretende alrededor de 12 millones de dólares como para transferir al jugador. Hay que tener en cuenta que en caso de que aparezca una oferta y River decida venderlo, la totalidad del monto se dividirá 50% para el Millonario y 50% para el Liverpool de Uruguay, club al cual River le compró la ficha de la Cruz por allá a mediados del 2017.
todavía, por lo menos cuando estoy haciendo este video, no ha llegado ninguna oferta concreta más allá de aquel sondeo del Flamengo, pero como dije, su transferencia al equipo de Brasil está descartada, salvo que abone los 25 millones de euros de su cláusula de rescisión. En ese caso River no puede hacer absolutamente nada, pero si aparece algún ofrecimiento de algún conjunto de México, Estados Unidos, casi con seguridad River lo negociará siempre y cuando los números alcancen el valor que dije recién, cerca o un poco más de los 12 millones de dólares. Y vamos ahora a hablar del caso de Robert Rojas, que es un tanto particular. Su representante tuvo algunas declaraciones desafortunadas, por lo menos de esa manera lo vieron en River, y eso provocó que luego de que él volviera de jugar con la selección paraguaya en la última fecha FIFA, De Michelis no lo tuviera en cuenta para el encuentro frente a Instituto, cotejo que River terminó ganando 3-1 por la liga profesional. Después de eso no hubo ningún tipo de inconveniente, casi con seguridad el DT habló con el futbolista, que siempre mantuvo el mismo criterio. Es cierto que le gustaría salir en este mercado de pases, pero se dio cuenta de que no era la mejor manera de tratar justamente de conseguir una transferencia, decir que se quería ir, que lo más óptimo en este momento es esperar que aparezca esta propuesta en concreto del fútbol del exterior y que él mientras tanto siga rindiendo al máximo en cada uno de los cotejos del millonario, porque De Michelis lo ha vuelto a tener en cuenta. En realidad no es que lo dejó de tener en cuenta, porque eso es muy fuerte por el hecho de que únicamente se haya perdido un partido, pero fue un llamado de atención. En el caso de Rojas es transferible para River, no es que el más grande no lo negocia de ninguna manera, pero no lo va a regalar ni mucho menos, quiere que la oferta que llegue para poder venderlo sea de alrededor de 4,5 millones de dólares, un número que quizás no sea tan elevado, pero que en definitiva tampoco es un número bajo por un jugador que se desempeña de defensor central. No suelen llegar esas cifras por futbolistas que juegan en la línea defensiva del equipo, normalmente esos números e inclusive superiores si llegan por mediocampistas o delanteros. Por eso el representante de Rojas salió a decir que el futbolista que maneja tenía intenciones de buscar otro club, algo que en definitiva puede hacerse, repito, no es que la dirigencia de River no quiere transferir al jugador guaraní de ninguna manera, pero que llegue la oferta correspondiente. El futbolista, recordemos, estuvo todo el 2022 lesionado y River lo bancó sin ningún tipo de inconveniente. Es más, en este 2023 uno se pensaba que podía llegar a correr bastante atrás, pero en definitiva De Michelis lo ha tenido en cuenta tanto para jugar como lateral por la derecha, como también para jugar como primer marcador central. Es decir, ha sido un futbolista tenido en cuenta por el entrenador. Y si sigue rindiendo, si sigue teniendo un buen nivel, la realidad es que la oferta podría llegar a aparecer. River, como ya mencioné, no lo transferiría a ningún equipo que vaya a jugar los octavos de final de la Copa Libertadores, por lo menos en principio, porque después, mientras transcurre el mes de agosto, si el más grande queda eliminado, o si a su vez el equipo que lo pretende está en los octavos, pero también queda eliminado y no alcanza los cuartos, ahí sí se puede llegar a abrir una negociación con ese club en cuestión, pero la idea de Rojas es irse a jugar al exterior a un equipo que le pueda dar económicamente algo que en River difícilmente se le pueda llegar a otorgar debido a los inconvenientes que hoy por hoy tiene la Argentina en cuanto a lo económico, y eso claramente repercute de manera negativa para cada uno de los equipos, en este caso para River, que ofrece uno de los mejores salarios del país sin ningún tipo de duda, pero en definitiva jugar en el fútbol del exterior te da otro margen económico, sobre todo de cara al futuro. No está mal que Rojas quiera irse, pero deberá aparecer esa oferta de aproximadamente 4,5 millones de dólares. Y por último vamos a hablar de José Paradela, que ha tenido, no sé si un ofrecimiento concreto, pero sí un sondeo bastante importante de otro equipo de los más grandes de Argentina, como lo es Racing. Y si bien es verdad que si nos guiamos por lo que dije tanto en el caso de la Cruz como en el de Rojas, que es que River no le transferiría a ningún otro club que esté jugando la Copa Libertadores un futbolista del actual plantel, si la oferta es la que pretende el más grande, estamos hablando de alrededor de 3 millones de dólares, esto superaría el monto que había tenido
River en su momento que poner para incorporar al mediocampista zurdo proveniente de Gimnasia de La Plata, que habían sido alrededor de $2,5 millones, River no tendría ningún inconveniente de transferirlo más allá de que Racing esté jugando la Copa Libertadores. Pero hay que tener en cuenta que $3 millones por un futbolista que esté jugando en el fútbol local no son números que comúnmente suelen invertir los equipos del fútbol argentino, sobre todo teniendo en cuenta que es verdad, River estaría favoreciendo a Racing desde lo deportivo, mientras que la academia le estaría dando a River un importante dinero para poder invertirlo en algún otro jugador. Y como Paradela hoy por hoy no es titular para De Michelis, si bien es cierto que es un futbolista que en su momento jugó mucho, que ha tenido una levantada en el arranque de este semestre si lo comparamos con el 2022, la realidad es que por $3 millones me parece que cualquiera lo transferiría a otro equipo, más allá de que este club esté o no disputando los octavos de final de la Copa Libertadores. A su vez también ha tenido ofertas importantes del extranjero, pero no tanto en lo que respecta al dinero en cuestión. Es más, ofertas que seguramente el jugador quiera evaluar. Por ejemplo, el Salernitana, conjunto italiano, ofreció un préstamo con una opción de compra de alrededor de $3 millones. Sin embargo, el préstamo es sin cargo y la opción de compra es justamente una opción, no una obligación. Es decir, River lo único que haría en esta situación, salvo que Paradela se vaya a jugar una temporada al Salernitana y la rompa toda, y en ese caso obviamente el conjunto italiano sí ponga el dinero, lo único que haría en este caso es no pagarle el sueldo por una temporada, porque el conjunto europeo se haría cargo de su salario, pero en cuanto a lo económico eso no sería un enorme beneficio para River, por lo que en principio el millonario únicamente estaría dispuesto a transferir al exjugador de Gimnasia de Grima de La Plata por el valor que mencioné recién, alrededor de $3 millones. Después se puede negociar por un poco menos, pero en definitiva el jugador está cotizado en esas cifras. Veremos si algún conjunto, ya sea del fútbol argentino o del fútbol extranjero, pone esos números para llevarse a Paradela. Como dije, River no tiene ningún inconveniente en transferirlo. Si bien es cierto que en general el millonario tiene futbolistas más importantes que otros, la realidad es que todos en definitiva pueden llegar a irse porque todos tienen un valor en sus contratos que se les puso en lo que respecta a las cláusulas de rescisión. Si vamos al caso, por ejemplo, Lucas Beltrán es innegociable, quiere decir que el millonario no lo negocia, no habla con los directivos de ningún otro equipo para intentar venderlo, pero tiene la cláusula de €25 millones que provoca que si algún club del fútbol extranjero pone esos números, automáticamente, si Beltrán quiere irse, puede hacerlo sin ningún tipo de inconveniente. Es decir, para resumir un poco, el más grande no tiene jugadores intransferibles, sino que tiene algunos que son innegociables por los cuales la dirigencia no se sienta a charlar, pero en el caso de estos tres, sobre todo en el caso de Paradela, está dispuesto a venderlo a cualquier equipo, tanto del fútbol nacional como también del fútbol del exterior. Y estos son tan solo 3 de los jugadores que podrían llegar a irse en este mercado de pases. Como dije, River seguramente hasta fines de julio o principios de agosto no transfiera a nadie. Es más, teniendo en cuenta que los octavos de final de la Libertadores se juegan en las 2 primeras semanas de agosto, lo más probable es que si hay un éxodo de futbolistas, esto recién se realice en la segunda mitad del mes de agosto, no sea tan pronto en el tiempo. Y teniendo en cuenta también que Martín de Michelis pidió expresamente en conferencia de prensa que se cuide al plantel, la realidad es que van a llegar ofertas por distintos jugadores, sobre todo porque River ha sido sin lugar a dudas el mejor equipo del fútbol argentino en esta primera mitad del año y generalmente vienen a buscar a futbolistas a nuestro país. No solamente jóvenes promesas, lo más probable es que haya muchos jugadores además que reciban ofertas que la mayoría no conozca y que River haya rechazado por ser insuficientes. Pero en el caso de estos tres, si aparecen los números que mencioné recién, es decir, de la Cruz, $12 millones, Robert Rojas, $4,5 millones y Paradela, $3 millones de la moneda estadounidense, en la dirigencia del más grande están dispuestos a transferirlos. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.